Es muy lento, entonces. A ver. Bueno, voy a intentar otra vez. Bueno. ¿Y ahora? Sí, profe, no se sigue O sea, no sin está ver. abierto, no se abre. No. Qué raro, ¿por qué será que no se le abre la profe? Bueno, no puedo dejar, no puedo presentar entonces. Archivos. Bueno, igual no importa, de todas formas, esta presentación está en nuestra plataforma. ¿Dónde dice que tengo carne? Bueno, evidentemente no puedo presentar, hacer problema de internet o algo así para subir el archivo. Capaz, Voy profe. a dejar de presentar y vamos a comenzar. Profe, nosotros todavía no tenemos ningún tipo de tareas, ¿verdad? No encontré ninguna en la plataforma No, todavía. Ok. ahora mismo tarea no estamos teniendo, pero sí ya desde esta clase sí ya les voy a poner una primera actividad. Tengo entendido que estas actividades que vamos a tener va a ser considerado como un año de clase, ¿verdad? Entonces vamos a continuar, vamos a profundizar un poco más rápido en nuestros temas porque no tenemos suficiente tiempo para desarrollar todo. Hoy la profesora no va a poder estar otra vez con nosotros porque sigue todavía indispuesta. Entonces, por ese lado, vamos a estar nosotras nomás. Y veo que estamos Ahí estamos poquitos, Ángel, profe. Julia, estamos poquitos. Lo que quería hablarles hoy es de la didáctica, qué es en qué consiste, qué es
antecedente histórico, cómo surgió, quién fue el que habló primeramente de ese término y finalmente lo que les quiero pedir es una actividad para poder hacer una pequeña descripción, eso sería nuestra tarea, sobre las teorías del aprendizaje que vamos a ver al final eso, sobre qué vamos a hablar, que está en esta presentación justamente. Voy a leer únicamente, ¿verdad? Que vamos están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temas, 7 pensamientos sobre los cuales tenemos que trabajar, ¿verdad? Como no podemos desarrollar uno por uno para cada clase, entonces lo que les voy a pedir es que puedan tomar un tema cada uno y ya con lectura previa y el trabajo hecho en la plataforma vamos a poder avanzar más rápido. Bueno, para empezar, vamos a hablar de qué es la didáctica, que surgió con Comenius con un enfoque, con dos enfoques, un enfoque reduccionista y deshistorizado, ahora descontextualizado, una historia, una perspectiva simplista que llegó a ser muy técnico. Con el tiempo, el término de didáctica fue evolucionando con la historia, con la realidad y se fue profundizando y se fue cambiando el concepto, ¿verdad? Pero este concepto de didáctica surge dentro de lo que es un trabajo de este personaje de Comenio dentro de su libro Didáctica Magna. Y es lo que ayudó a crear unas ciencias de la educación y una teoría de la didáctica, considerados estos como autónomos. La didáctica viene del griego, tiene su concepto etimológico, su concepto literario y su concepto desde el enfoque de la educación, ¿verdad? Profe, perdón que te interrumpa. Y sí, sí, No sé si sí. yo tengo descargado la presentación, no sé si querés que proyecte o te parece mejor así nomás. Como les parezca mejor a ustedes, yo no tengo inconveniente. ¿Tenés la presentación? Sí, profe, tengo descargado. Bueno, y procura un poco presentar. Dale, profe. Está cargando, profe. Espérame un ratito. Bueno, no hay problema. ¿Se ve bien? A ver, Sí, compañera, se ve bien. sí. Voy a silenciar mi micrófono y ya vuelvo a la pantalla. Pero no es esta la presentación, Julia. ¿En serio, profe? Noelia. ¿Y dónde? No es esta. Esta es la que está en el foro, Yo profe. la presentación. No es esta. Se está viendo, este es, ¿verdad? Sí, no, pero yo no tengo todavía, por eso me extrañó que me dijiste que tenías. Yo solamente presenté el de Bolaños Ah, y los materiales. ya. Eh, No, qué raro, profe. Entonces no sé. eh, no, tengo todavía bloqueado, todavía no tengo abierto para todos. Está ahí, pero está bloqueado todavía. Bueno, Sí, la unidad 2, la ¿verdad, primera, profe? Está todavía, no se puede ver todavía nada, ¿verdad? sí, no se puede ver nada todavía. Tengo bloqueado esto. Y hoy les voy a alzar
el material sobre conceptos básicos de lo que me falta, que hoy pude escanear eso. Y después lo que les voy a presentar ya es la tarea que va a ser la descripción sobre esas teorías del aprendizaje que les dije, ¿verdad? De todas formas, cuando la profe se integre, vamos a tener otra vez todo un repaso general de todo esto. Así que no se preocupen. Conmigo Profe, vamos a hacer netamente lo... Sí, 7 pensamientos, 7 definiciones de didáctica de 7 pensadores diferentes y vamos a elegir uno y en base a eso vamos a trabajar. tenemos nosotros seleccionado 7 pensadores sobre... Dame un ratito. Te voy a leer ya entonces para que no se me adelanten. Tenemos, por ejemplo, las teorías del aprendizaje desde la dimensión didáctica. Ese es nuestro tema, ¿verdad? Y Sí. vamos a hablar sobre la teoría de Robert Gardner, que habla del procesamiento de la información. Esa es su teoría. Después está el de Gardner, que habla de inteligencias múltiples. Piaget, que habla de psicogenéticas. Piaget tiene varias teorías, ¿verdad? Pero nosotros vamos a enfocarnos de qué es lo que dice sobre la psicogenética. Roger habla de la fenomenología, Ausubel habla de la asimilación, Brunner habla del descubrimiento y Vygotsky habla de la sociohistórica. Ahí ya está todo, cuál es la teoría que van a hablar. Y ustedes lo que van a hacer una pequeña descripción de las ideas principales sobre esas teorías. De No es que cada me una van de a ellas. agarrar de cada una de ellas, ¿verdad? No es que me Ya. van a agarrar, qué sé yo, sobre Vygotsky y me escriben cualquier otra teoría o me hablan de Brunner y me hablan de otro descubrimiento, de otra teoría que no sea descubrimiento, ¿verdad? Va a ser netamente sobre la teoría que acá ya la profe había indicado, ¿verdad? Y son 7 en total, 7 autores teóricos que vamos a tomar. Y sobre esto es lo que van a estar trabajando ustedes, porque si vamos a desarrollar uno por clase nos va a llevar demasiado. Entonces lo que yo quiero es que ya tengan un trabajo hecho. Eso implica que ya van a estar con lectura previa y cuando toquemos el tema ya vamos a hacer como un repaso general y pasar ya para poder entrar ya en nuestra unidad número 2, que es netamente ya dentro del diseño y desarrollo del currículum, que es lo que nosotros tenemos que profundizar y enfocarnos más. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, está bien. Perfecto. Así como les decía, empezamos con de dónde surge la didáctica y quien empleó la didáctica, vamos a decirle desde el punto de vista más de ciencia, fue Comenius. Y ahí fue que se gestó, vamos a decir, una ciencia de la educación y una teoría de la didáctica. Ambos conceptos o ambos términos, cada uno autónomos, ¿verdad? Tiene, como les dije, una definición que proviene del griego, que significa didáctica, que quiere decir el arte de enseñar. Este es un concepto clásico que me imagino que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que es la didáctica y lo primero que sabemos es el arte de enseñar. Esta es una de las primeras concepciones que se tuvo de la didáctica, pero con el paso del tiempo este concepto se fue, eh, vamos a decirle, adaptando y modificando a la realidad sociohistórica también, ¿verdad? Pero este término fue empleado por primera vez sin ese sentido de ciencia todavía, con el sentido de enseñar por Radke, que es uno de los teóricos también muy importantes que nosotros vamos a hablar dentro de nuestra asignatura. O sea que es importante que le lean un poco también. Y así como les dije, en 1657 fue consagrada como ciencia gracias a la obra de Amos Comenius en la didáctica magna. Es todo un material que pueden acceder en internet sin ningún inconveniente. Bueno, la didáctica empezó primeramente como el arte de enseñar, su definición etimológica, ¿verdad?
Luego pasa a ser conceptuada como una ciencia y el arte de enseñanza. No es que suelta, no es que hay una ruptura entre la definición clásica tradicional a las nuevas perspectivas que van surgiendo después, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le interesa a la didáctica? Le interesa el cómo enseñar mejor. Eso es lo que se busca a través de la didáctica. Y tiene dos sentidos, uno más amplio y un sentido más pedagógico. Desde el sentido amplio nos dice que no es que se preocupa demasiado por los valores, pero se interesa más de la forma de hacer de que aprenda el alumno. Es la manera que pueda aprender, que le sea más fácil aprender al alumno, ¿verdad? Más cómodo. Pero desde el punto de vista pedagógico, sí está interesado y enfocado al sentido sociomoral y con la intención de formar ciudadanos conscientes, eficientes y responsables. Este enfoque amplio y pedagógico, todo está relacionado dentro del proceso o del antecedente de la didáctica, que se clasifican en 3 etapas, que cuando terminemos vamos a hablar de eso también. Bueno, acá les puse también una definición que está en los materiales que ya les alcé ahí, ¿verdad? ¿Qué es la didáctica? ¿Cómo podemos definirlo? Y podemos definirlo que la didáctica es un conjunto de recursos técnicos que tienen por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno. Entonces, hay diferentes conceptos según Álvarez. Tenemos un tipo de concepto, tenemos el concepto de Bolaños que tienen en el material, el de Molina. Estos conceptos se adaptan al momento histórico de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, Álvarez dice que es una ciencia que se ocupa del estudio del objeto del proceso educativo. Y Díaz Barriga dice que es una disciplina que se estructura para atender a los problemas de enseñanza en aula. Entonces, cada autor tiene una concepción, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es posicionarnos sobre uno que consideramos a través de la práctica educativa cuál es lo más adecuado, ¿verdad? ¿Qué es cuál es el concepto que abarca más elementos y que está más relacionado a nuestra realidad? O sea que no porque esté acá este concepto, esto es determinante, a eso es lo que quiero llegarles, ¿verdad? ¿El que De dice acuerdo a letra los o el que dice materiales, cómo uno puede guardar? asumir o tomar el concepto de didáctica de acuerdo a ciertos autores, como Díaz de Barriga, Bolaños Zúñiga o Álvarez y otros, ¿verdad? Bueno, después hablamos de la acción didáctica. ¿En qué consiste esa acción? El hecho en sí, ¿verdad? Y esta acción didáctica puede verse desde el punto de vista del docente como el del alumno. Y se interesa principalmente de cómo enseñar o cómo orientar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y esa enseñanza-aprendizaje forma parte esencial de esa acción didáctica. Después les puse, por lo que quiero es que se familiaricen con términos técnicos, qué es educación, qué es didáctica, qué es aprendizaje, qué es enseñanza. Por más que parezca muy básico, lo primero es que se empoderen de estos conceptos, porque esto va a formar parte, tiene que formar parte del vocabulario profesional de ustedes, ¿no? Bueno, en la enseñanza podemos definirle que viene de enseñar, que quiere decir dar lección a otra persona que está ignorando algo o que sabe mal algo, ¿verdad? Pero dentro de la didáctica es una acción En de Word, proveer, normal. es una Y en vez de acción que diga para que el nuevo documento alumno de Word, ponerle aprenda. nomás tu Es la acción apellido, que hace el barra, maestro y esa tu acción puede nombre, ser de barra forma el directa tiempo. o indirecta. Eso es más de baby. Y forma
para orientar el aprendizaje del otro. Metodología. Y al aprendizaje le tenemos como tomar conocimiento de algo o retener algo, ¿verdad? Pero en la didáctica lo podemos concebir como esa acción de aprender algo, de tomar posesión de algo que aún no se ha incorporado la persona en su comportamiento, en su conocimiento, ¿verdad? A través de este aprendizaje lo que se logra es que el alumno modifica su comportamiento como consecuencia de un estímulo, ¿verdad? A través de este proceso lo que se busca entonces es que el alumno pueda lograr un cambio a través de ese estímulo. El aprendizaje puede ser intelectual, emotivo o motor. Bueno, ¿cuál es la relación? Dentro de nuestra unidad 1 está muy bien. Traté de ponerles así de forma ordenada en esta presentación, nada más para que ayude a organizar las ideas. Esto es lo muy básico, solamente ideas básicas de lo que significa. Ustedes van a ir profundizando, eso ya va a quedar bajo responsabilidad de ustedes que puedan estar leyendo estas informaciones, ¿sí? La relación con otras ciencias. La didáctica recurre a otras ciencias. Como la biología, la sociología, la metodología, tiene una visión filosófica y es esa visión filosófica de la educación que integra a todos los otros elementos. ¿Para qué nos va a servir, por ejemplo, la biología dentro de la didáctica? Para que podamos ver las fases del desarrollo y la evolución del alumno, sus intereses y necesidades individuales. La sociología, por ejemplo, nos puede ayudar a ver las formas del trabajo de forma cooperativa, cómo se va desarrollando desde el punto de vista de la interacción y las relaciones sociales. Y la psicología, que se enfoca a los procesos que más favorecen al desarrollo de la personalidad y la eficacia del aprendizaje. Después tenemos qué son los elementos didácticos, que también está indicado dentro de nuestra unidad. Y se considera que hay 6 elementos fundamentales dentro de este material que yo les voy a pasar hoy. Y este autor nos habla del alumno, nos habla de los objetivos del profesor, la materia, los métodos y técnicas de enseñanza, y también nos habla del medio geográfico, económico, cultural y social, que habla del contexto. Todos estos elementos tenemos que tener en cuenta dentro de lo que es la didáctica. Y esto se define otra vez. ¿Qué significa el alumno? ¿Qué significa el objetivo dentro de lo que es la didáctica? El profesor, la materia y así sucesivamente cada uno de estos, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que entender dentro del campo de la didáctica? Ese material también lo van a tener disponibles desde hoy, en un segundito. Bueno, según el material, la didáctica magna de convenio, él divide en 3 partes la didáctica: en la matética, en la sistemática y en la metódica. Lo primero se refiere a quién aprende, ¿verdad? La sistemática se refiere a los objetivos y a los materiales de enseñanza. Y por último, el tercero se refiere a la ejecución. A la ejecución de la didáctica. Esta puede ser una didáctica general o específica. Pues la didáctica se clasifica otra vez en una didáctica general, específica o especial, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el objeto de estudio de la didáctica? ¿Sobre qué es lo que trabaja la didáctica? ¿Qué es su objeto de estudio? Y el objeto de estudio de la didáctica es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Existe un objeto formal y un objeto material de la didáctica. Lo formal, ¿a qué se refiere? Se refiere al objeto, el estudio del proceso de enseñanza formal, y lo material consiste en la forma de determinar los métodos y estrategias que sean más eficaces
para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que pueda ser más eficaz. Y tenemos otro campo importante que es el campo de la didáctica. Y el campo de la didáctica la didáctica como se ocupa de la enseñanza y especialmente de ese proceso. Y su razón de ser se concentra en la intervención de la enseñanza y el compromiso con su práctica educativa. Después vamos a ver lo que es la dimensión de la didáctica. Y existen dos dimensiones. Esto es muy importante que puedan diferenciar bien. La dimensión descriptiva e explicativa, que es uno, y ayuda a los docentes en la toma de decisiones, que nos ayuda a comprender esa realidad, qué criterios, qué aspectos vamos a tener en cuenta para nuestras intervenciones, las intervenciones de nuestra práctica profesional, ¿verdad? Y la otra dimensión didáctica es la dimensión prescriptiva y normativa. ¿Y qué significa esto? Esto se refiere acerca de cómo actuar, cómo vamos a enseñar, cuáles son las estrategias que vamos a utilizar, de qué manera vamos a estar indagando los conocimientos previos de los alumnos. Y está muy relacionado con el aspecto técnico y tiene, adquiere un sentido sociocultural y sociopolítico. Bueno, y finalmente les quiero otra vez recalcar, ¿verdad? Que en la dimensión didáctica de las teorías del aprendizaje, que es la última parte ya de nuestra unidad, vamos a hablar de estos teóricos que le mencioné ya al principio. Vamos a hacer una pequeña descripción, yo les voy a agregar esa actividad en nuestra unidad 1. Y me van a hablar primero del teórico, me van a hacer no van a estar escribiendo todas unas 2, 3 páginas, va a ser algo preciso, algo no muy largo, que pueda entrar en 1 o 2 párrafos, no más 500 palabras. Van a hablar sobre el personaje y de qué trata su teoría. No quiero que me transcriban tal cual está en el libro, quiero que lean el libro. Obviamente me van a escribir tal cual, qué sé yo, que es filósofo, que es pedagogo, que es educador, en qué año nació, todo eso me van a escribir, pero su teoría no quiero que me escriban tal cual, quiero que me escriban qué entendieron ustedes y qué es el mensaje que transmite cada teórico con esta propuesta que ellos nos dan. ¿Hasta qué fecha sería eso, profe? Vamos a ver. No, vamos a darles unas semanitas. La otra semana tenemos todo libre y puede ser hasta el agosto, jueves, viernes, hasta el 5. Dale, profe, voy a anotar ya. Si les parece bien. No quiero tampoco apretarles mucho con esto. Eso sería la otra, 2 actividades, ¿verdad? La segunda ¿Les parece actividad. bien? Sí. Hola. No, esta es la única actividad, Noelia. Continúa. Ok. Estás hablando de lo mismo. Bueno, profe. Ok. Sí. Estoy hablando de la misma, sí. Entonces empezaríamos desde el sábado, voy a habilitar. Hoy es miércoles. El viernes voy a habilitarle hasta el sábado 5. ¿Les parece bien? Si necesitas una nota, un aviso, que te corrija, te lea un poco. Sí, profe, súper. Bueno, profe. Perfecto. Bueno, lo que le quería hablar también, de que dentro de lo que es el antecedente de la didáctica, se encuentran 3 grandes clasificaciones, podemos decir, ¿verdad? Primero, en el siglo XV surge lo que es la teoría clásica. Estas son las 3 grandes corrientes, ¿verdad?
de esto nos hablan en el libro de Sans, que está en nuestra bibliografía obligatoria, van a encontrar este material. Nos habla de tres grandes corrientes dentro de lo que es la perspectiva histórica de la didáctica. Primero habla de una teoría, de una didáctica clásica, y esta teoría clásica se divide en una teoría tradicional, en donde entra Comenius, que es de lo que todos estuvimos hablando todo este tiempo, y en una teoría, en una didáctica en la escuela nueva. Eso dentro de lo que es la clásica. Después tenemos la didáctica dentro de la corriente tecnológica, y por último la antididáctica. Esta teoría, esta didáctica clásica dentro de la tradicional, que sus representantes Comenius, da énfasis al contenido, y lo que es la escuela nueva da énfasis al proceso de enseñanza y aprendizaje, teniendo como protagonista al docente. Ya después, a mediados del siglo XX, surge lo que es el auge de la tecnología, y esta corriente responde a los cambios que contrae la incorporación de la tecnología dentro del aspecto social y cultural, ¿verdad? Y tiene en cuenta, esta corriente tecnológica tiene en cuenta tres elementos básicos, que es la programación, la ejecución y evaluación, ¿verdad? Que es un proceso que sigue del paso técnico, del tecnicismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se busca con esta incorporación, con esta corriente, con la tecnología y todo esto? Lo que se busca es optimizar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos después de ya fines del siglo XX, lo que es la antididáctica. Y ahí tenemos a los autores como Gramsci, Althusser y la Escuela de Frankfurt, que está representado por Habermas, ¿verdad? Y acá lo que importa es la conciencia, la toma de conciencia de la incidencia de los contextos, de buscar que a través de la educación se pueda crear una conciencia y cambiar o transformar un contexto o una realidad, ¿verdad? Y en este punto, por ejemplo, para América Latina, habla de un autor muy conocido, clásico para América Latina, que es Paulo Freire, que es uno de los principales exponentes de esta posición. Es una posición ya crítica, ¿verdad? Y habla de una construcción, una reconstrucción, no habla de una construcción, ¿verdad? Hay que volver a construir, eh, teniendo la enseñanza como una actividad política, que a través de la enseñanza se va a lograr llegar a la conciencia, que la gente se dé cuenta de su realidad, y a través de ello buscar una transformación y un cambio, ¿verdad? Por eso considera la enseñanza como una actividad política. Bueno, después viene toda una discusión de lo que es de la concepción de las líneas de pensamiento para poder comprender las construcciones teóricas, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, entran tres autores clásicos que empiezan a criticar la totalidad de la verdad absoluta, empiezan a criticar a la ciencia, y empieza a intervenir lo que es la subjetividad dentro de este campo, ¿verdad? Entonces ahí nos habla, por ejemplo, de Popper, nos hablan de Kuhn, que habla del pensamiento histórico, ¿verdad? Y por último tenemos a la Escuela de Frankfurt, que habla de la autorreflexión. Esto les hago así a modo de forma general nomás, para que tengan por lo menos identificados los nombres, que estos también forman parte contribuyeron para el progreso, el concepto de pensamiento sobre la didáctica, ¿verdad? De un término técnico a uno más complejo, y que puso el pensamiento eh, sobre la didáctica también en ese aspecto. Profe,
Sí, Profe, estos materiales ya se encuentran en la plataforma, ¿verdad? sí, ya están. Y las actividades de las cuales nos estabas hablando, eso también lo que pide ¿verdad? Detalladamente lo que pide hacer está también en la plataforma. No, Noelia, las actividades todavía Todavía está en no. la plataforma, pero está bloqueado. O sea, eso significa que ustedes todavía no pueden ver. Ah, ¿y eso cuándo? Ah, dijiste que el viernes. El viernes Sí, el estarías viernes alzando. sí, voy a Sí, configurar la fecha, entonces voy a poner el viernes hasta el 5 y ese va a ser el tiempo en donde ustedes puedan participar ahí. ahí vamos a encontrar entonces la guía del trabajo que tenemos que realizar. Sí, ahí yo le voy a poner a los teóricos y sus pensamientos y entonces ustedes van a estar seleccionando ahí y ahí van a estar describiendo. Bueno, En la profe. misma plataforma me van a escribir. Voy a ver si van a alzar archivo o me escriben ahí mismo, pero voy a estar habilitando eso. Bueno, profe. Todas Sí, esas porque... indicaciones van a tener en la plataforma una vez que les habilite. Ah, qué bueno, porque tengo miedo nomás. Estoy anotando, pero me pierdo a veces. Pero si va a estar ahí, me pongo más tranquila. Sí, no, no hay problema, Noelia. Igual si no te cuesta un poquito este tema, me escribí nomás, yo no tengo ningún inconveniente de acompañarles más de cerca. Bueno, profe, gracias. Bueno, hasta acá, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda? Profe, una consultita. Sobre el material que vos estás hablando, ¿sería el PDF que está en materiales de lectura? Yo de lo que yo hablo es de forma general. Yo tengo una compilación de materiales, no es el único. Yo les pongo un material referencial, el que es más completito, ¿verdad? Eso no implica que ustedes puedan buscar materiales que están dentro de la bibliografía. Por eso en el programa está la bibliografía. Yo les voy alzando lo que yo tengo y lo que es más general y que engloba más contenido, ¿verdad? Más conceptos. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces hasta acá llegamos con nuestra actividad de hoy. Es bien práctico, muy conceptual, porque esta es la idea, ¿verdad? Que se pueda manejar primero los conceptos y ya después vamos a profundizar más. Esperemos que la profe ya se recupere totalmente y que nos pueda acompañar ya para la próxima clase. Bueno, profe. Muchísimas gracias, profe. Entonces, Está bien, Dale, profe, nos vemos. gracias. yo Dale, voy chao, a, chao. yo voy a guardar nomás con la guía que dijiste y de acuerdo a eso me voy a guiar para hacer el trabajo, profe. ¿Está bien? Dale. Cualquier cosa me escriben. Tenemos ese grupo ahí y las dudas preguntan ahí porque a veces no siempre entro en la plataforma, entonces me escriben ahí. Genial. Muchas gracias, profe. Dale, profe, gracias. Hasta luego. Dale, chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.